llama, prende en el cristiano y su pecho llena del amor sagrado. Dales de tu gracia el favor preclaro, la salud eterna, gozo continuado. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Me da gusto de saludarles, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Les doy la bienvenida a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Estamos saliendo en vivo para ustedes y para el mundo a través de nuestras 3 plataformas. El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, el Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y el Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Quiero agradecerle al Señor porque otra vez me da el don de la vida, por esta oportunidad que me da de poder estudiar juntos con ustedes un tema más de la palabra del Señor. Por anticipado, en esta área del este de los Estados Unidos, quiero desearles un feliz y bendecido día del Señor. Antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje en esta hora, vamos a tener una palabra de oración. Oremos juntos, por favor, para que así sea el Espíritu Santo el que nos hable a través de su palabra. Oremos, por favor. Padre Celestial, gracias una vez más por esta semana de labores que nos ha permitido prácticamente concluir. Gracias, Señor, por su amor y su misericordia, por todas sus bendiciones. Gracias, Padre Celestial, por su cuidado, por el don de la vida, que es el don más precioso que usted nos puede dar como seres humanos en esta tierra. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad nuevamente de estudiar juntos su palabra. Pido una bendición por este programa de hoy, que el Espíritu de Dios nos hable a través de su palabra, Señor. Nos ayude a entender este mensaje de hoy. Oro por los hermanos y hermanas que se están conectando en estos momentos y también por aquellos que han de ver esta programación en otra oportunidad. Bendíganos con el Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender su palabra y nuestras mentes puedan tener discernimiento y conocimiento. Se lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, una vez más les doy la bienvenida. Gracias por sintonizar este programa Estudiando Juntos la Biblia. Recuerden que salimos en vivo todos los viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica a través de esta programación. Y también salimos en vivo todos los sábados desde nuestra iglesia local a partir de las 11 de la mañana o un poquito después de las 11,
hora del este de los Estados Unidos. Recuerden que salimos en vivo por este canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube. No se olvide de suscribirse a este canal si todavía no lo ha hecho. Al hacerlo, no se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. Y no se olvide darle un me gusta a estos mensajes o a estos temas. De esa manera, ustedes nos ayudan para que este canal pueda seguir creciendo y otras personas que tal vez vivan en este país de Norteamérica o en otros estados o en otros países de Latinoamérica o el mundo puedan conocer estos mensajes y puedan saber de este ministerio. Así que les pedimos su ayuda para que podamos seguir juntos, ustedes y yo también, sigamos sembrando la semilla del Evangelio a través de estas plataformas. Vamos entonces a entrar de lleno a la presentación de este estudio de hoy. Es un estudio muy importante, se los digo por anticipado. Espero de que tengan sus libretas a la mano, papel y lápiz. En fin, recuerden que estos temas quedan grabados automáticamente ya en nuestra plataforma de YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel. Recuerde que ya tenemos una carpeta preparada para esta serie que estamos ya prácticamente terminando de estos temas que hemos estado estudiando. Y la serie, como ustedes ven ahí en vuestras pantallas, es el Evangelio Eterno en la Creación. Ya tenemos una carpeta o archivo preparado en nuestro canal en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel, bajo ese título, el Evangelio Eterno en la Creación. Y usted se preguntará, ¿cómo voy a encontrar yo esa carpeta? ¿Dónde tengo que buscarla? Vaya al encasillado. Cuando usted abre la plataforma del Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, usted va a ver varios encasillados. Y el que dice listas o playlist en inglés, usted presiona ahí esa pestaña y ahí va a encontrar todas las carpetas de diferentes series que hemos estudiado juntos en semanas o en meses o en años anteriores. Recuerden que usted va a buscar el nombre de esta carpeta, el Evangelio Eterno en la Creación. Y pues el título de este estudio de hoy, ahí ustedes lo ven, el séptimo día. Llegamos finalmente a la terminación, a la cumbre de esta semana de la creación, reposando con Jehová. Así que este estudio de hoy es un tema muy importante. Espero de que sea de gran bendición tanto para ustedes como para este servidor quien les habla. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6 nos dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuerden que el Evangelio comenzó a predicarse desde la eternidad, o sea que existía el Evangelio en el Edén. Por eso hemos estado estudiando esta serie. No comenzó cuando Jesús vino a esta tierra. Vamos entonces a la parte introductoria. Génesis capítulo 2, versículos del 1 hasta el 3, nos dice la Escritura, Génesis 2:1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo, lo menciona por tercera vez en estos textos que estamos leyendo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a dejar esos textos ahí unos segunditos para que podamos ir asimilando lo que estamos leyendo, queridos hermanos y hermanas. La Biblia dice claramente que en el día séptimo Dios hizo tres cosas: reposó, lo bendijo y lo santificó. Cuando fueron acabados, por supuesto, los cielos y la tierra. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Vamos a leerlo, por favor. Jesús nos recuerda este mandamiento constantemente
que prácticamente el mundo, tanto religioso como secular, prácticamente ha olvidado. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, ahí se encuentra el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. Dice Éxodo 28, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 10, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Voy a hacer una pausa ahí. Vamos a dejar esos textos allí, por favor. Un paréntesis rapidito. Dice el versículo 10, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. ¿Cuál fue el día que Dios reposó, bendijo y santificó? En los textos que acabamos de leer en Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Por supuesto, el sábado, ahí lo estamos viendo en Éxodo capítulo 20 y el versículo 10. No hagas en él obra alguna, sigue diciendo el mandamiento. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11, porque en 6 días hizo, o sea, creó Jehová los cielos y la tierra. ¿En cuántos días? En 6 días. El mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Y ya estamos viendo que el séptimo día es sábado. Lo dice claramente Éxodo, el capítulo 20 de Éxodo, el versículo 10. Dice, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Está repitiendo prácticamente Éxodo 20 del 8 al 11 las palabras que fueron pronunciadas por Jehová en el principio, allí en el jardín del Edén, cuando terminó prácticamente la obra de la creación. Así que estamos viendo claramente, no tenemos que ir a un calendario, no tenemos que ir a un diccionario, en fin, para saber cuál es el séptimo día. El séptimo día es el sábado y este día de reposo que Jehová reposó en él, lo bendijo y lo santificó, es parte de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Yo te hago una pregunta a ti, hermano y hermana que me escucha en esta hora. ¿Estás guardando? ¿Estás reposando? ¿Estás bendiciendo y santificando el sábado, el día del Señor? Continuemos, por favor. Este es el gran resumen de la creación y el relato de la celebración de la misma. Los días de la creación están suficientemente designados por estar numerados, pero el día que celebra la creación completa es honrado por tener un nombre. El nombre del séptimo día es sábado. Lo acabamos de leer en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. El cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. Por lo tanto, este día sirve un doble propósito. Al nombrar el séptimo día, se distingue de todos los demás días. Y al numerar los demás sin nombrarlos, da a entender de que el sábado es un día definitivamente recurrente que se hace prominente. Pero el texto cuenta su propia historia sobre el día que es el sábado y es uno de los mandamientos seguros de Dios que se mantiene afirmado eternamente y para siempre, de acuerdo al libro de los Salmos, Salmo 111, versículo 8, hablando de esa ley moral de Dios. Todos sus mandamientos, dice ese versículo, fueron afirmados eternamente y para siempre. Muy importante, vamos a ver esto que sigue a continuación. Cristo es el gran creador, es la sabiduría de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo nos aclara esto que acabamos de mencionar. Hablando de Cristo, por supuesto, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes. Dice Colosenses 1:16, porque en Él, o sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos y hermanas? O sea, Cristo es el creador de los cielos y de la tierra. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra.
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Interesantes textos. Versículo 17 termina diciéndonos el libro de Colosenses capítulo 1. Y Él, o sea Cristo, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Cristo es eterno, así como el Padre es eterno. No tiene principio ni tiene fin. Juan capítulo 1, el apóstol Juan hablando de Cristo, hablando del Verbo, porque dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ya lo estudiamos en temas anteriores, por supuesto. Dice Juan 1:3, todas las cosas por Él, se refiere por supuesto a Cristo, el Verbo, fueron hechas. ¿Cuántas cosas fueron hechas por Jesús? Todas las cosas. O sea, Cristo es el creador de los cielos y de la tierra. Es tu creador y es mi creador. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, incluyendo al hombre, por supuesto, y a la mujer. Cuando el registro dice que en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, significa Dios en Cristo, porque Cristo es la única manifestación de Dios que es conocida por los hombres. No olvidemos este detalle, por favor. Repito, Cristo es la única manifestación de Dios el Padre, que es conocida por los hombres. Por lo tanto, también sabemos que debe haber sido Cristo quien reposó en el séptimo día, después de completar la obra de la creación, y fue Cristo quien bendijo el séptimo día y lo santificó. Así, el día de sábado está en un sentido enfático, es el día del Señor. ¿Para qué fue hecho el sábado? El sábado fue hecho por causa del hombre. Dice Marcos capítulo 2, versículo 27, palabras de Jesús. Fue dado para el hombre, en el sentido de que no está en contra de él. No es una cosa arbitraria impuesta al hombre. Algo para que él lo guarde simplemente porque Dios lo dice, sino algo que se le da para su ayuda. Es una bendición que Dios le ha otorgado. Es una de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, de acuerdo a 2 de Pedro 1:3, que su poder divino nos ha dado. O sea, este maravilloso regalo que es el sábado. Lo vamos a ver más profundamente porque muchas personas creen que el sábado es solamente para ir a la iglesia. ¿Por qué fue dado el sábado? Ezequiel capítulo 20, versículo 20 nos dice, y santificad mis días de sábado. Fíjense que el sábado es un día santo, por eso dice, santificad mis días de sábado, diría, y sean por señal entre mí y vosotros. Entonces, ¿qué viene a ser el sábado? Es una señal entre nosotros y el Creador, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Esto es muy importante, este texto que estamos viendo allí. Vamos a dejarlo unos segundos ahí en pantalla. ¿Por qué es importante? Porque el sábado, que ha sido uno de los mandamientos más atacados por Satanás, nos recuerda constantemente que nosotros, ustedes y yo quien les habla, salimos de la mano creadora de Dios. Él es nuestro creador, nuestro Dios, y solo a Él tenemos que adorar. O sea que el sábado nos recuerda constantemente y nos dice constantemente de que el verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra, se llama Jehová. No olvidemos eso, por favor. Una señal por la cual el ser humano debe conocer a Dios. ¿Por qué? Porque dice que el sábado es señal entre mí y vosotros. Estas son palabras de Jehová, no de Ezequiel. Una señal por la cual el ser humano debe conocer a Dios. Por lo tanto, no hay lugar para la suposición de que el sábado era simplemente
con el propósito de distinguir a los judíos de las demás personas. Fue hecho antes de que los judíos existieran. Fue hecho para que el hombre pudiera conocer a Dios y serviría para hacerle saber a Dios y serviría con el mismo propósito para todas las demás personas. Fue dado a Adán al principio con el mismo propósito, para que él supiera y recordara siempre a Dios. ¿Cómo sería el sábado una señal de que los hombres podrían conocer a Dios? Romanos capítulo 1 dice el apóstol Pablo en los versículos 19 y 20 lo siguiente. Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Está hablando por supuesto al hombre, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo, dice el apóstol Pablo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, o sea, no evolucionadas, hechas porque Dios creó al mundo y creó al hombre, no vino de la evolución. Por eso la Biblia es enfática, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice claramente este texto que Dios creó el mundo porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo. O sea que cuando nosotros observamos el sábado, estamos recordando siempre, estamos conmemorando el eterno poder de la deidad, de la divinidad de Dios. O sea, de que Él fue el creador de los cielos y de la tierra. Hebreos capítulo 11, versículo 3. ¿Qué dice el apóstol Pablo también en este texto de Hebreos 11:3? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que podemos darnos cuenta de que el sábado nos recuerda constantemente de que ustedes y yo no venimos de la evolución. Salimos de la mano creadora de Dios. Porque lo leímos en el mandamiento del sábado en Éxodo 20 del 8 al 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, incluyendo al hombre, por supuesto. Y aquí vemos, queridos hermanos y hermanas, que por la fe nosotros creemos que el universo fue constituido a través del poder de la palabra de Dios. Porque Dios dijo o Dios pronunció la palabra y fue hecho. Maravilloso texto. Así que recordemos que este maravilloso mandamiento que ha sido atacado fuertemente por el enemigo de las almas, y Satanás se ha encargado de erradicar prácticamente este mandamiento de las mentes de la mayoría de los seres humanos, incluyendo aquellos que dicen ser cristianos, nos recuerda constantemente de que Jehová es el creador de los cielos y de la tierra. Continuemos, por favor. ¿Cómo el sábado nos hace saber al Dios verdadero? El poder eterno y la divinidad del Creador se ven por las cosas que Él ha creado. Y el sábado es el gran monumento de la creación. Jehová descansó en el séptimo día, después de los 6 días de la creación, y bendijo y santificó ese día, o sea, el séptimo día sábado. Porque en él descansó de todas sus palabras. Salmo 111, vamos a leer los versículos del 2 hasta el 4. Leamos juntos, por favor, y vayan anotando estos textos, por favor. Entendamos lo que nos enseña la palabra de Dios en esta hora. Salmo 111, 2 dice, grandes son las obras de Jehová. ¿Por qué son grandes? Porque Él es el creador. Buscadas de todos los que las quieren. Versículo 3, gloria y hermosura es su obra. Está hablando de la obra de la creación. Es gloria y hermosura. Y su justicia permanece para siempre. Interesante, versículo 4. Ha hecho memorables sus maravillas. O sea, toda la obra de la creación, dice David,
que ha hecho memorables sus maravillas, y clemente y misericordioso es Jehová, termina el versículo 4 del Salmo 111. Yo resalté esa palabra memorables, como usted lo puede notar ahí en vuestras pantallas. ¿Por qué? Porque esta palabra es muy importante, porque está hablando de las obras que Jehová hizo en el principio, la obra de la creación. Esos textos están hablando de la gloria y la hermosura de su obra. Y dice que esa obra que Dios hizo es memorable. ¿Qué significa esa palabra memorable? Vamos a leerla, por favor. Ahí está el significado de esa palabra. La palabra en hebreo para memorables de Salmo 111, versículo 4, es seker. Y seker significa recolección, significa conmemoración, recuerdo, memorial. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras hebreas, número 2143, página 441. Volviendo al texto del Salmo 111, versículo 4, dice, ha hecho memorables sus maravillas. O sea, las obras que Él hizo en el principio, su obra de creación. Y entonces, ¿qué conmemora, hermanos y hermanos? ¿Cuál de los 10 mandamientos conmemora que Jehová creó los cielos y la tierra en 6 días y reposó, bendijo y santificó el séptimo día? ¿Cuál de los 10 mandamientos? Dígame, por favor. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado de Jehová. Estamos viendo, queridos hermanos, cuán importante es este mandamiento. Aquí en este país, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, se celebra una fecha, el 4 de julio de cada año. ¿Y qué conmemora el 4 de julio los que vivimos, por así decirlo, en este país? La independencia de este país de Norteamérica. Entonces, ¿qué conmemora cada vez que ustedes y yo observamos el cuarto mandamiento de la ley de Dios, o sea, el sábado? Conmemora las maravillas de la creación de Dios. Dios creó este mundo en 6 días, incluyendo al hombre, y el séptimo día, el sábado, Jehová reposó, lo bendijo y lo santificó. Estamos viendo entonces cuán importante es este mandamiento que muchos hoy piensan que no hay que guardarlo porque eso fue dado para los judíos. Pero Adán y Eva no eran judíos, queridos hermanos, y a ellos se les entregó esta maravilla de mandamiento después de que terminó la obra creadora de Dios. Lo único necesario para el hombre es aprender en esta vida a conocer a Dios. Vamos a ver si ponemos esa nota ahí en pantalla. El estudio adecuado de la humanidad es el conocimiento de Dios, el Creador. El profeta Jeremías escribió, vamos a ver qué nos dice el profeta Jeremías. Dice Jeremías 9, 23 y 24. Oigan bien, el propósito principal es el conocimiento de Dios, o sea, de Jehová. Jeremías 9, 23 nos dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. El sabio, el valiente y el rico. Versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué se debe de alabar el hombre? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿podremos nosotros conocer a Jehová a través de la observancia del sábado? Vamos a verlo. Al conocerlo, o sea, a Jehová, por supuesto, poseemos todo lo que vale la pena conocer, porque Él es la verdad y toda la verdad. Jesucristo es la sabiduría de Dios, y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, de acuerdo a Colosenses capítulo 2, versículo 3. El sábado tiene como propósito recordar el poder creador de Dios, que es su característica distintiva. Pero el poder creador es el poder del Evangelio. De modo
que lo que celebra la creación, también celebra la redención. Cristo es el Redentor, es tu Redentor y mi Redentor, porque en Él fueron creadas todas las cosas, ya lo vimos al principio. Él es el creador de los cielos y de la tierra y es también nuestro Redentor. Él otorga la gracia de Dios a los hombres mediante su poder creador. El poder que salva a los hombres, o sea, el poder que te salva a ti y a mí del pecado, es el poder que creó los cielos y la tierra. Por eso, cuando el salmista dice que el Señor ha hecho un memorial de sus obras maravillosas, inmediatamente añade en el Salmo 111, versículo 4, que ya lo leímos, ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Porque gracias al plan de la redención, es gracias a su misericordia que tú y yo somos salvos. En Cristo se revela la gracia del Padre. Juan 1:14, que dice el apóstol Juan, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién fue el que se hizo carne? En el principio era el verbo, o sea, la palabra que creó los cielos y la tierra. Pero esa palabra, ese verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué maravilloso texto. O sea que los seres humanos pudieron ver la gloria de Dios en su Hijo cuando vino a esta tierra. Cristo imparte su gracia, que brinda ayuda en tiempos de necesidad. Por el mismo poder misterioso y poderoso con el que creó la tierra, por el mismo poder por el cual los rayos del sol imparten vida a las plantas de la tierra, Cristo está inseparablemente conectado al sábado. Es por Él que todas las cosas fueron creadas y todas son sustentadas. Pero las obras de Dios revelan su eterno poder y divinidad. Y Cristo es el poder de Dios. Y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, las obras de la creación muestran el poder y la divinidad del Señor Jesucristo. El sábado es el gran memorial de las maravillosas obras de Dios en Cristo. Y, por lo tanto, es la gran señal de su divinidad. Guardar el sábado como Dios lo dispuso en la creación es reconocer la divinidad de Cristo, queridos hermanos y hermanas. Esto es más allá de un simple ir a la iglesia cada semana. En la medida en que uno falle en guardar el sábado de Jehová en espíritu y en verdad, falla en reconocer la divinidad de Cristo. No recibe el beneficio que proviene de su divinidad. Esto se indica en las palabras de Cristo a los fariseos, quienes lo acusaron injustamente a él y a sus discípulos de quebrantar el sábado, porque saciaron su hambre ese día y porque sanó a un hombre en sábado. Entonces, ¿qué dijo Jesús después de que fue acusado por los escribas y los fariseos? Vamos a ver lo que Cristo dijo. Mateo capítulo 12 y el versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de sábado. ¿De cuál día es Cristo Señor? No del domingo, queridos hermanos y hermanas. Del sábado, el séptimo día, que en el principio Él reposó, bendijo y santificó. La palabra griega para Señor de Mateo 12:8, lo acabamos de leer, es kurios. Y significa, mire lo que significa esa palabra. Por eso es que los judíos se enojaron con Jesús, porque cuando Él dijo kurios en griego, ellos sabían de qué estaba hablando, qué lenguaje Él estaba usando. Por eso lo querían apedrear. ¿Qué significa la palabra Señor en nuestras Biblias de acuerdo a Mateo 12:8? Supremacía, supremo en autoridad, Señor, soberano, Dios, dueño,
poseedor. Este título es dado solo a Dios y al Mesías. Diccionario Strong's de palabras griegas, número 2962, páginas 1203 y 1204. ¿Ven la definición de esta palabra tan sencilla, Señor? Significa soberano, significa Dios, Señor o dueño. O sea que cuando Cristo le dijo a los judíos, el Hijo del Hombre, que soy yo, dijo Jesús, es Señor del día de sábado, prácticamente le está diciendo, yo fui el creador de este día y se lo di al hombre. Yo soy el dueño, yo soy el soberano, yo soy Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Los judíos estaban airados cuando oyeron estas palabras de Jesús. No es poca cosa que Cristo sea el Señor del día de sábado. Ser Señor del día de sábado significa que Él es el creador de los cielos y la tierra, que Él es el Señor de todo. Hay una bendición especial relacionada con el sábado. Es cierto que muchos que dicen guardar el sábado no la reciben, pero eso se debe a que realmente no la conocen. Hay una bendición que acompaña al día de sábado que no se encuentra en ningún otro lugar. Es la bendición del sábado. Dios ha puesto su bendición sobre el sábado y la bendición del sábado solo acompaña al sábado. Nadie puede encontrar nada donde no esté. La bendición del sábado, queridos hermanos y hermanas, no se ha colocado en ningún otro día excepto el séptimo. Por lo tanto, no se encuentra en ningún otro día. ¿Para qué es esta bendición? Hechos 3:26, ¿qué nos dice este texto bíblico? A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces el sábado está conectado ¿con qué? Con el poder del evangelio en la vida del que lo recibe, queridos hermanos y hermanas. Esta es la gran bendición que el sábado quiere derramar sobre a todos aquellos que lo observan, que lo guardan. Por eso es que muchas personas van a sus iglesias, aunque dicen ser adventista del séptimo día, por así decirlo, y van y guardan el sábado, pero todo esto se ha convertido en una rutina. Van a la iglesia, escuchan un sermón y de regreso para sus casas, y todo eso se convierte en una rutina. Así era que guardaban el sábado los judíos en los días de Cristo. Pero Dios está dispuesto a derramar una bendición especial sobre el que guarda el sábado. ¿Por qué? Porque ese fue el único día que Dios reposó en él, lo bendijo, de ahí viene la palabra bendecir, de ahí viene la palabra bendición, y lo santificó, de ahí viene la palabra santidad, santificación o santificar. ¿Cuál día? El sábado. Sigamos adelante. Dios bendice a los hombres no porque sean buenos, sino para que se vuelvan buenos. Todas sus bendiciones tienen el propósito de apartarlos del pecado y acercarlos a Él. Si los hombres conocen al Señor, entonces las bendiciones que Él concede tienen el propósito de acercarlos aún más a Él. Lo mismo ocurre con el sábado. Su propósito es acercar a los hombres a Dios, recordándoles su bondad y su poder misericordioso, como lo acabamos de leer en el Salmo 111 y el versículo 4. El poder de la creación es el poder de Cristo. Cristo es poder de Dios, hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Mire qué maravilloso. 1 Corintios 1:30. ¿Qué es Cristo para nosotros? Santificación. ¿Y cuál es el único día que Dios santificó? El sábado, queridos hermanos y hermanas. El poder por el cual nos da estas cosas es el poder por el cual creó el mundo. Ezequiel 20:12, ¿qué dice el profeta Ezequiel? Hablando del sábado. Y les di también mis días de sábado. ¿Qué días? Los días de sábado.
para que fuesen por señal. Ahí está, un sello, una señal distintiva entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces, ¿quién es el único que puede santificarte a ti y a mí? El que santificó el día de sábado en el principio, el creador de los cielos y de la tierra, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. El reposo del sábado. Cuando Adán y Eva fueron creados, empezaron a reposar, a guardar ese mandamiento que les fue dado en el principio. La bendición del sábado es la bendición de la santificación. No olvidemos eso, por favor. Así como el sábado es el memorial de la creación de Dios, también nos da a conocer el poder de Dios para hacernos completamente nuevas criaturas en Cristo. Solo el poder que creó los cielos y la tierra en 6 días es el poder que te puede santificar a ti y a mí hoy. Y el sábado nos recuerda siempre que el creador, el que usó ese poder para crear los cielos y la tierra, es Jehová, nuestro Dios. La palabra sábado significa reposo. Es la palabra hebrea que significa descanso. Así que donde leemos el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios, es lo mismo que si dijéramos el séptimo día es el descanso de Jehová tu Dios. Recordemos que es el sábado de Jehová el que estamos llamados a guardar. Hoy en día escuchamos términos como el sábado judío, el sábado continental, el sábado puritano, el sábado estadounidense, el sábado cristiano, etc. Pero el único sábado del que habla la Biblia es el sábado de Jehová tu Dios. La Biblia también añade, en verdad vosotros guardaréis mis días de sábado, dice Éxodo 31:13. También la Biblia agrega, si retrajeres del día de sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, lo repite una y otra vez la palabra del Señor, Isaías 58:13. Por lo tanto, es el reposo de Jehová el que debemos guardar, queridos hermanos y hermanas. No lo que la iglesia a la cual tú asistes te dice que guardes. Es el reposo de Jehová porque es el día de Jehová. No solo debemos abstenernos de nuestro propio trabajo el día en que el Señor descansó, sino que debemos guardar su descanso. ¿Y qué significa esto? Usted se preguntará. Isaías 40:28. ¿Qué nos dice el profeta Isaías? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea que cuando Dios descansó en el séptimo día, no era porque estaba cansado de crear el mundo en 6 días. No, eso significa más que descansar físicamente. El descanso en Jehová es el que nosotros necesitamos entender en este estudio de hoy. La creación no fue una obra física, fue completamente espiritual. Dios habló y fue creado. Y su palabra es espíritu. Por lo tanto, guardar el sábado de Dios o reposo es disfrutar del descanso espiritual, no físico. El sábado no fue diseñado para el mero reposo físico, sino para el espiritual. Ese fue el propósito por el cual Jehová nos dio este maravilloso día, el cuarto mandamiento, la ley de Dios, el sábado. Tiene un significado más elevado del que comúnmente se le atribuye. Es cierto que se nos prohíbe realizar nuestro propio trabajo secular en ese día, pero el cese del trabajo físico en el sábado no es más que un símbolo del descanso espiritual que Dios da a quienes lo aceptan como el creador de todas las cosas. Sin descanso espiritual
no hay verdadera observancia del sábado. El Señor dice que los que no siguen sus propios caminos en su día santo, sino que lo llaman delicia, santo del Señor, honorable, se deleitarán en el Señor. Qué maravillosas palabras. Un hombre puede abstenerse de trabajar en el séptimo día sábado tan escrupulosamente como lo hacían los fariseos más estrictos en los días de Cristo. Sin embargo, si no conoce ni se deleita en el Señor Jesucristo, en ese día, por supuesto, no está guardando el sábado de Jehová. El verdadero descanso en el sábado solo se encuentra en Cristo. No olvidemos, queridos hermanos y hermanas, que el sábado fue dado al hombre en el Edén, antes de que el pecado entrara en el mundo. A Adán se le dio trabajo, de acuerdo a Génesis 2:15, pero no era un trabajo agotador o tedioso. El trabajo no forma parte de la maldición, pero sí lo es el cansancio que produce. No fue sino hasta después de la caída que se le dijo a Adán las siguientes palabras. Vamos a leerlo, por favor. Génesis capítulo 3, versículos del 17 hasta el 19. Génesis 3:17 nos dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Le dijo Jehová al hombre, o sea, Adán. Versículo 18, ¿qué iba a producir la tierra que no sucedía antes de que entrara el pecado en esta tierra? Vamos a leerlo en el versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Tristemente, todo esto ocurrió por causa del pecado de Adán y Eva. Si hubieran permanecido fieles a Dios, la tierra habría producido abundantemente solo lo bueno, y el trabajo habría sido un placer. Sin embargo, el sábado se habría observado no como un descanso para el cuerpo, que nunca se cansaba, sino como un tiempo de deliciosa comunión con Dios. Así se puede aprender una lección práctica con respecto a la legislación sabática. Si el sábado solo tuviera como propósito dar descanso físico a las personas para que pudieran comenzar con más entusiasmo la búsqueda de riquezas la semana siguiente, el gobierno podría exigir a todos los ciudadanos a que guardaran el sábado. ¿No les parece? Pero dado que el descanso del sábado es un descanso espiritual y no físico, la imposibilidad de obligar a alguien a guardarlo debe ser evidente. Lo espiritual pertenece al Espíritu de Dios. El descanso del sábado, al ser espiritual, es el descanso que solo el Espíritu de Dios puede dar. Y el Espíritu de Dios no está sujeto a las leyes del gobierno ni a los decretos de los tribunales. El sábado fue dado para el hombre. Es la mayor bendición que Dios tiene para él. Es lo que le muestra el poder por el cual puede ser salvo. Por lo tanto, obligar a los hombres a guardar el sábado sería lo mismo que obligarlos a ser salvos. Cristo dice que atraerá a los hombres hacia sí, pero no los obligará nunca. Cristo es el buen pastor y como tal va delante de sus ovejas y las guía con su voz, pero no las arrea con un garrote. Está claro que la mera recuperación física no es el objetivo del día de sábado y que el mero hecho de abstenerse del trabajo físico no constituye en absoluto la suma de la observancia del sábado. Al cesar de todo nuestro trabajo con el que nos ganamos la vida, recordamos que Dios siempre nos provee no solo de las bendiciones espirituales, sino también de todas nuestras necesidades temporales. Una aclaración muy importante vamos a tocar en estos momentos. ¿Cuál es?
Por lo tanto, una comprensión correcta del sábado y su propósito disiparía para siempre la pregunta que a menudo surge en la mente de quienes están convencidos de que deben obedecer a Dios en cuanto a la observancia del sábado. La pregunta es, si guardara el sábado, ¿cómo podría ganarme la vida? Sin duda perdería mi trabajo, y como comparativamente poca gente guarda ese día, y es el principal día laboral de la semana, no podría encontrar trabajo. Por eso es que muchas personas no quieren guardar este día de reposo. ¿Qué puedo hacer?, preguntan muchos. Alguien que conozca la naturaleza y el propósito del sábado nunca se haría tal pregunta. Sabría que el sábado mismo señala la respuesta. La idea misma de la observancia del sábado es la de la confianza perfecta en Dios, en ese Creador todopoderoso, cuyo poder creó el universo de la nada y lo sostiene, y cuyo amor por sus criaturas es igual a su poder para hacerles el bien. El reposo que permanece. Hebreos capítulo 4, versículo del 1 al 10. Vamos a leer estos textos detenidamente, por favor. Prestemos mucha atención. Hebreos 4, 1 dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2 de Hebreos capítulo 4. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Esos ellos, yo lo agrego ahí entre corchetes, se refiere a los israelitas de antiguo. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel en el antiguo. Sigamos leyendo Hebreos capítulo 4, versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Fíjense bien, aquí el apóstol Pablo está relacionando esta historia del pueblo de Israel contenida en Hebreos capítulo 4. Dice que en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 5 de Hebreos 4, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, lo repite una y otra vez. Versículo 6 de Hebreos 4. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Versículo 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto fue lo que le sucedió a los israelitas. Endurecieron sus corazones porque no quisieron oír la voz de Dios y por tanto no entraron en su reposo. Sigamos leyendo, por favor, versículo 8 de Hebreos 4. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo? Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Termina estos textos bíblicos. Y usted, yo sé que se estará preguntando, ¿y qué significa todo esto? Yo no lo entiendo. Explíqueme, por favor. Bueno, el reposo del que se habla en Hebreos 4, del 1 al 10, es evidentemente el reposo que le queda al pueblo de Dios en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el reposo en la tierra nueva, que los antiguos judíos no obtuvieron debido a su incredulidad. Lo que recibieron en la tierra de Canaán fue solo una sombra del verdadero reposo que Dios les había prometido. El mismo evangelio del reino que se nos predica a nosotros, se les predicó primero a ellos. Pero, ¿qué tiene que ver el séptimo día con ese reposo eterno en el reino de Dios? El sábado es el memorial de la creación, ya lo vimos al principio, como hemos visto en este estudio de hoy. Pero no olvidemos
que el sábado fue dado cuando Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Así pues, el sábado conmemora una creación perfecta. Nos recuerda que la tierra no siempre estuvo en las condiciones en que ahora la vemos, tristemente por causa del pecado. Entonces, dado que ninguna palabra que Dios ha pronunciado puede fallar y todo propósito se cumplirá, así como el sábado nos recuerda una creación perfecta, completada para la morada del hombre, nos asegura que esta tierra será renovada y preparada para la morada de aquellos que serán hechos aptos para la herencia de los santos en luz. Ese es el mensaje que contiene Hebreos capítulo 4, versículo del 1 al 10. Isaías 45, versículo del 16 al 18. ¿Qué nos dice el profeta Isaías? Isaías 45, 16. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Versículo 17. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Esta es la promesa maravillosa a través del poder del Evangelio. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Ahí está hablando de la creación. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. O sea que el sábado está relacionado, queridos hermanos y hermanas, lo estamos viendo con tu redención y mi redención. Porque solamente a través del poder del Evangelio, el poder que creó Dios en el principio los cielos y la tierra, es el mismo poder que a través de la palabra de Dios obra en tu vida. Ese creador que nos recuerda el sábado, que es el creador de los cielos y de la tierra, y que es también tu redentor y mi redentor, el sábado está relacionado con la obra de la redención. Todo era perfecto cuando Dios lo creó. Dios creó la tierra y colocó al hombre sobre ella. Cuando el hombre fue creado, era recto en todo su aspecto. Por lo tanto, Dios quiso que la tierra fuera habitada por una raza de seres perfectos. Ese era el plan original de Dios. A estos seres les dio el sábado para que recordaran a su Creador y así conservaran su perfección. Esa perfección no era solo física, sino también espiritual. El hombre, en la perfección de su carácter, fue hecho a imagen de Dios. De acuerdo a Génesis 1, 26 y 27. Por lo tanto, debía observar el sábado como recordatorio de la perfección espiritual que había recibido de Dios y que solo Él podía preservar. Estamos entendiendo ahora la importancia del observar este cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahora, esa condición perfecta que el Señor restaurará la tierra. Y mediante el Evangelio está preparando un pueblo perfecto para habitar la tierra restaurada. Por eso los israelitas no pudieron entrar a ese reposo, porque dudaron de las promesas divinas. Aunque el hombre ha caído y la tierra ha sido contaminada y mancillada por el pecado, el sábado aún permanece un fragmento del Edén, tanto como recordatorio para el hombre de lo que Dios preparó en el principio, como un medio para elevarlo a esa posición elevada, para que pueda disfrutarla cuando la tierra sea finalmente restaurada. El reposo que permanece, por lo tanto, como decía el libro de Hebreos, es la tierra renovada y el Edén restaurado. Las obras se terminaron desde la fundación del mundo. Es decir, tan pronto como la tierra fue creada, fue el descanso del hombre. Al hombre se le dio trabajo, pero no era un trabajo agotador. Una interpretación estrictamente literal de Génesis 2:15 sería que Dios hizo que el hombre descansara en el jardín que había plantado. Le dio descanso en la tierra que estaba lista para su disfrute. La prueba de esto se encuentra en las palabras, en estas palabras que vamos a leer. Y reposó Dios el día séptimo de toda la obra
que hizo de acuerdo a Génesis 2:2. Entonces, queridos hermanos y hermanas, el sábado fue dado al hombre como señal de que debía descansar por toda la eternidad con el Señor. Es decir, debía disfrutar del descanso espiritual, perfecta libertad de todo pecado. ¿Estamos entendiendo ahora por qué es importante este mandamiento? Este es el descanso que Cristo da a todos los que vienen a Él. ¿Cuál es? Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Mateo 11, 28, venid a mí, dice Jesús, el creador de los cielos y de la tierra, el Señor del sábado. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Tienes una carga de pecado que no puedes sobrellevar. Venid a mí. Yo te daré ese descanso, ese reposo espiritual que el mundo necesita. Y yo os haré descansar, dice la última parte del versículo 28 de Mateo 11. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Queridos hermanos y hermanas, cuando estamos esclavizados por el pecado, cuando el hombre está esclavizado por el pecado, no haya descanso, no tiene paz espiritual en su vida. Así como el sábado es la señal de una creación perfecta, es el sello de una nueva criatura en Cristo. Es, por lo tanto, el sello de Dios, ministrado por el Espíritu de Dios. Como vino del paraíso y es parte del resto del paraíso, muestra que quienes lo guardan en espíritu, no solo en la letra, están, por el gran poder de Dios, destinados a un lugar en el paraíso. Y así sucederá que en los siglos venideros, cuando el Edén sea restaurado, toda carne se reunirá de sábado en sábado para adorar a Dios. Lo leemos en Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. Isaías 66, 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra se den restaurado cuando sea restaurado nuevamente, que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Como dice el versículo 23, y de mes en mes, y de día de sábado en día de sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cuál es el día que se va a guardar en el Edén restaurado, en esa tierra nueva? Cuando ya no exista más el pecado en esta tierra, el sábado por toda la eternidad. Esa maravillosa tierra nueva, metrópoli de esa tierra nueva será la santa ciudad de Jerusalén. ¿Qué llamado le hace Jesús a cada ser humano de este tiempo? ¿Cuál es el llamado que te hace Jesús a ti y a mí hoy? El Señor del sábado. Juan capítulo 5, versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ven a Jesús, querido hermano y hermana, y Él te dará descanso, el descanso espiritual que lo podemos obtener a través de la observancia de este maravilloso día de reposo. No tanto del descanso físico. No es para irnos a dormir el resto de la tarde cuando salgamos de nuestras iglesias, sino ese descanso espiritual que necesitamos, porque gracias al poder de Cristo, que usó para crear los cielos y la tierra, y a través del poder del Evangelio en tu vida, Cristo te liberta a ti y a mí de todos tus pecados. Entonces, que cuando guardamos ya el sábado, no se va a convertir un día más de la semana. Ay, tengo que ir a la iglesia porque es sábado, no me queda otro remedio. No, mis queridos hermanos, si nosotros guardamos el sábado con esa mentalidad, verdaderamente Dios no acepta ese tipo de adoración. Guardemos el sábado de hoy en adelante, por eso es que Isaías lo llama un día de delicia a Jehová, porque el reposo que Jehová quiere darte a ti y a mí a través de la observancia de este verdadero día de reposo es el reposo espiritual. Y finalmente, si somos fieles a Él, entraremos a ese reposo, como decía Hebreos capítulo 4, que los israelitas no pudieron entrar por su incredulidad. Tú y yo, mis hermanos y hermanas, tenemos que creer en la palabra del Evangelio.
Tenemos que creer que Cristo es un Salvador real y que Él tiene el poder para liberarte a ti y a mí de nuestros pecados. Por eso dice ahí, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo quiero darte mi vida, que a través del poder del Evangelio te libertará de tus pecados. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es esa verdad? Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y en Juan 8:36 Jesús dijo, y si el Hijo os libertare, el Señor del sábado os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué maravillosas promesas. ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? ¿Quiénes? ¿Los desobedientes? ¿Los transgresores de la ley de Dios? No. Dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, fiel a mi palabra, fiel al evangelio eterno, fiel a mis mandamientos, y yo te daré la corona de la vida. Cristo tiene una corona preparada para cada uno de nosotros. Apocalipsis 22:14, la versión antigua nos dice, bienaventurados, o sea, bendecidos son aquellos que guardan sus mandamientos. Y parte de esos mandamientos está el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. El sábado nos trae santidad a nuestras vidas. Para tener derecho un día al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Solo los fieles, solo los que obedecieron sus mandamientos entrarán un día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Apocalipsis 3:20, Jesús nos hace un llamado una y otra vez a través de estos programas. He aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y hago un llamado a través de este mensaje que has escuchado en esta hora. Si alguno oye mi voz, si tú has escuchado la voz de Dios en esta hora, la voz de Cristo, y abres la puerta de tu corazón y deja que Cristo entre a tu vida, dice Él, entraré a Él, pero tienes que abrir la puerta tú. Jesús no va a forzar la entrada a tu vida. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Por eso es que Cristo toca la puerta de nuestros corazones. De tu corazón y de mi corazón, el Creador de los cielos y de la tierra, Jesús nuestro Señor y Salvador. Ese poder que Él usó para crear los cielos y la tierra en 6 días, es el mismo poder que Él usará para crear en ti un nuevo corazón. ¿Lo dejarás entrar, querido hermano y hermana que me escuchas? Termino con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta bendición de usted habernos dado este maravilloso día de sábado. Que hoy por hoy el hombre o el que lo guarda lo ha hecho una rutina y una costumbre. Así como los judíos en los días de Jesús, que se había convertido en una carga porque había dejado de ser una bendición, un día de santificación, de conocer a Cristo, de santidad. Los judíos que se jactaban tanto de guardar el día del sábado y que acusaron tantas veces a Jesús de transgredir el sábado, de violarlo, en sus corazones lo único que albergaban era odio, resentimiento y sed de venganza y de muerte hacia el Hijo de Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, que hayamos entendido este mensaje de hoy. Ayúdanos a guardar este sábado, el sábado de ahora en adelante, para que este día sea un día de delicia, no sea una carga, Señor. Para muchos que pretenden guardar este día, se ha convertido en una carga. Es como algo obligatorio. Pero Señor, el Señor no quiere ese tipo de adoración. Ayúdanos a entender este mensaje que hemos escuchado en esta hora. Se lo pedimos todo y le damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, espero de que este mensaje haya sido de una bendición para cada uno de ustedes. Espero que de hoy en adelante podamos entender un poco mejor lo que significa guardar el sábado de Jehová. Vayamos a nuestros lugares de culto, si es que nos reunimos, o aún en nuestros hogares, vayamos felices y contentos. El sábado debería ser el día más feliz de la semana, porque es el día que nos recuerda de que Jehová es nuestro creador, pero también es nuestro redentor. Gracias a Él y gracias al poder del Evangelio, a través de su palabra, en nuestros corazones, nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Vayamos con corazones alegres a nuestras casas cultos o a nuestros lugares donde nos congregamos en el día del Señor. Vayamos con un espíritu de adoración, no con un espíritu de amargura, no cansados y dormidos en los cultos. No, hermanos, Dios no le agrada esas cosas. El Señor no se deleita en ese tipo de adoración. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender este mensaje de hoy. Antes de despedirme, quiero hacerle una invitación para mañana sábado. Estaremos allí reuniéndonos en nuestra iglesia local. Ahí está la dirección en vuestras pantallas. Por favor, anoten esa dirección. Tómenle una captura si usted vive cerca de la ciudad de Tampa o vive aquí en el estado de la Florida y desearía congregarse con nosotros mañana. Estaremos abriendo puertas a partir de las 9 de la mañana. Siempre empezamos con un hermoso servicio de canto para la gloria y la honra de nuestro Creador, el Señor del sábado, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. También tenemos una apertura, una hermosa apertura, una pequeña meditación de la palabra de Dios, una hermosa lección de escuela sabática, pero a partir de las 11 de la mañana, un poquito después de las 11, estaremos saliendo nuevamente en vivo por nuestras 3 plataformas, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. No se olvide de activar la campanita ahí en el canal de YouTube para que así usted reciba una notificación a su teléfono inteligente o tableta cuando ya la señal esté saliendo en vivo y así usted nos pueda sintonizar si se encuentra tal vez en otro estado de la nación o en otro país. Les pido de todo corazón que compartan estos mensajes, que compartan estos estudios, estas plataformas. Ayúdenos, queridos hermanos y hermanas, para seguir regando la semilla del Evangelio y seguir sembrando este mensaje en los corazones de las personas que no lo conocen. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos.